Mis amigos, Trajano Potentini con ustedes, ya en la recta final de su espacio, Toda la Verdad. En esta última comparecencia, pues, ya lo que voy es a hablar del tema del Odebrecht. Cuando hablamos del tema del Odebrecht, ya no es a la génesis, al desarrollo a nivel internacional de lo que fuera pues ese gran escándalo de corrupción que hizo metástasis en la estructura política empresarial de muchos países, unos 15 países del continente americano, incluyendo pues uno o dos países también de África. Ya no vamos a, es mucho lo que ha llovido, mucho lo que se ha recorrido, y entonces ya tenemos que centrarnos en la realidad de la República Dominicana, con el caso de Odebrecht, con el seguimiento que se le está dando pues a los imputados que quedan encartados, y a otros que ya pues veremos nosotros, como en lo sucesivo pues también tienen vocación de ser encartados o hasta reencartados, algunos que fueran pues por parte del Ministerio Público excluidos. O sea, está la posibilidad, pero más que esos porque son fruto de una investigación que hiciera el Ministerio Público, yo creo en la profundización del caso y que pudieran pues aparecer otros actores, porque ciertamente no son todos los que están. Esa es la realidad. Es mucho lo que falta, y eso pues va a develar cuando aparezcan las demás experticias y cuando el caso siga profundizándose. Porque apenas estamos en la etapa inicial, audiencia preliminar, es lo que se está conociendo, donde vamos a ver muchos incidentes, una batería de abogados con mucha preparación, 3 abogados por imputado, eso es lo que permite el Código Procesal Penal. Desde luego, estarán también la posibilidad de que tengan una cantidad limitada también de asistentes que puedan dar seguimiento, que puedan, qué sé yo, pasar papeles, ubicarlas, el orden de las pruebas o de los aspectos que se estén considerando, discutiendo. Y en ese escenario pues vemos los tantos incidentes que ha venido fallando el juez, que tendrán que seguir recesándola. Yo he dicho que eso no se termina ahora, porque son muchos los aspectos que tienen vocación de un esquema recursivo particular que pudiera pues tomarse su tiempo o depender de otras decisiones. Y hay por eso que tener paciencia. El Ministerio Público entregó una cantidad significativa de pruebas o de presupuestos probatorios o con vocación probatoria, que deberán ser discutidos, controvertidos, y que a mi juicio pues yo creo que se cae de la mata, porque en principio ese proceso indiciario de indicios, de aspectos a valorar, a considerar, son más que suficientes para vocación de juicio de fondo. Son muchas las capacidades que tiene el juez en esa parte. Pudiera también determinar que algunos de los que están ahí pues no tienen vocación de irse al juicio de fondo, y pudiera también dejarlo sin efecto, aun cuando tiene también el Ministerio Público en el esquema recursivo otras herramientas conducentes a perseguir, a hacer que esa decisión del juez pueda ser variada por otros jueces o por un ámbito ya colegiado, por una instancia no superior, pero superior por el componente colegiado, igual a la investidura de juez de Suprema, pero ya en un órgano colegiado que le dé una categorización diferenciada a la que tiene el magistrado Ortega Polanco de juez especial instructor en el conocimiento de esta fase. El Ministerio Público pues está desplegando un trabajo importante, ha reforzado su matrícula de fiscales,
para el seguimiento. Creo que están preparados para el litigio. Quienes están ahí son testigos de excepción de este proceso. Tienen gran desventaja, y es que tuvieron todos estos meses y meses y meses para la recolección de todas estas pruebas que ahora, en este proceso de audiencia preliminar o después que se ha notificado la acusación, lo que le dan es un plazo de 5 días si no es complejo, y de 10 días cuando es complejo. Y hasta hay algunos jueces que desconocen el componente de complejidad y dicen aquí en el Palacio de Justicia, jueces de la instrucción, que parecería que tienen un código en lo particular, o el desconocimiento, que eso habrá que revisarlo. En ese punto, que es un gran desequilibrio que nosotros aprovechamos para hacer una crítica, de que en un caso complejo tiene meses y meses, o hasta en un caso normal, el Ministerio Público para formular la acusación, y después lo que se tiene para tú contestar esos componentes, ese legajo de pruebas o de pretensiones probatorias, que pudiera ser un nombre pues más propio en esa fase, que sustenta el Ministerio Público para la presunción de una eventual culpabilidad a la hora de llevarte a un juicio. En ese término, no es que debe haber presunción de culpabilidad, pero más que presunción de culpabilidad, presunción de vocación para juicios de fondo, porque hay elementos que te atan, que hacen pues en el fondo casi a lo mismo lo que estoy planteando, pero para respetar el entorno constitucional de la presunción de inocencia. Pero hay ese desnivel, ese desbalance. Tienen entonces apenas 5 o 10 días, si es complejo, amén que pueden en muchos casos, por razones atendibles, pues pedir la reposición de los plazos, del plazo de los 10 días. No es que le van a dar más nada, para que puedan entonces ampliar. Pero ese es un desbalance, ese es un tema que tiene que ser considerado, si no a nivel de ley, bueno, por el Tribunal Constitucional, para corregir ese escollo que existe en ese desbalance, ese desnivel. Pero bien, no voy a apartarme, no voy a salirme mucho de lo que estoy abordando, que es el componente de Odebrecht, con ese componente, ese legajo de documentos que ha presentado el Ministerio Público, ese trabajo, ese seguimiento, que no hay duda que conducen a una vocación de juicio de fondo. Y en ese juicio de fondo, pues entonces ya veremos cuáles son las consideraciones que tendrán a bien los jueces examinar a la hora de plantearse una sentencia en uno u otro sentido, a la hora de integrar más encartados. Pero hay que tener paciencia, porque todo es parte de un procedimiento. Hay un esquema por lo menos de aspiración en la esencia, en la filosofía del código y de la misma Constitución, de que hayan igualdad de almas, de que estén todos en un plano igualitario. Entonces, cada uno debe estar en condiciones de hacer su planteamiento, y que le den un espacio de dignidad para esos planteamientos. Eso se llama debido proceso de ley, que tiene un raigambre constitucional, el artículo 69, 68, pero el 69, con esa denominada llamada tutela judicial efectiva, de concretarte, de permitir que todo esto pues fluya en cualquier escenario donde hayan justiciables, como es el caso de la Odebrecht. Nosotros la aspiración es que esto se profundice, que esto se lleve hasta las últimas consecuencias, que puedan en un clima de igualdad permitírsele a esos imputados que tengan se les permite una defensa digna, de que puedan plantear lo que a juicio de ellos son su verdad. Ya Rondón decía que demandaba que se trajera pues al que fuera gerente de la Odebrecht, en Marco Cruz, en la República Dominicana por muchos años, y decía que bueno, que él no se encargaba ni había sobornado. Y son de las tantas cosas que deberán pues seguirse escuchando, acreditarse, deberán los juzgadores, el Ministerio Público, ver si las mismas pues tienen viabilidad, si se corresponden con lo que sea el juicio. Pero en definitiva lo que se espera es que este juicio se lleve a cabo, que la justicia pues se exprese en toda su dimensión, que la cantidad de encartados puedan seguir creciendo, que esto sirva para el fortalecimiento de la Procuraduría General de la República, que siempre está bajo la lupa, bajo el escepticismo. Todo lo que hace pues está bajo el cuestionamiento, porque se dice que
no se dice, es la realidad, es dependiente del Poder Ejecutivo. Por eso la aspiración, y creo que es uno de las grandes enseñanzas que debe dejarnos todo esto, es que en lo sucesivo podamos contar con un ministerio total y absolutamente independiente. Este Procurador General de la República, que a mi juicio está haciendo una buena labor, una labor extraordinaria, no se le reconoce y se le critica mucho por el hecho de que tiene pues un origen de naturaleza política, porque es un cargo, es un puesto político, aunque tiene un componente técnico, pero dependiente del Poder Ejecutivo. Entonces, como tal, yo creo que sí, que habrá que considerar, para que una labor como la que está haciendo este procurador no se vea empañada y bajo los efectos siempre de la ojeriza, de la sospecha, lo han visto ustedes ya, con lo que es algo que había sido un reclamo nacional, institucional, el que se operativice el contenido de la ley 133-11, la ley orgánica del Ministerio Público, que hace mandatorio que tenga que haber un proceso de evaluación, de revisión, de ratificación, de revisión en términos del periodo a que tienen vocación los fiscales de permanecer con una titularidad o en una de las procuradurías especializadas, lavado de activos, trata de personas, también el tema de víctimas. Bueno, hay muchas procuradurías especializadas, pero sobre todo la destinada, la dedicada a la persecución, que es un espacio significativo, importante, de preeminencia que tienen aquellas personas que tienen ese carácter de Ministerio Público titular de uno de esos ámbitos especializados, amén de lo que son también titulares de las diferentes fiscalías del país. Entonces lo correcto, y es lo que se ha pedido, y es lo que empieza a hacer el Ministerio Público, a demachar, a dar esa apertura, 200 y tanto participaron en el Congreso, y ya pues lo que han sido la mecánica de las etapas A y B, pues ya solamente quedan unos 51, y esto responde pues a un sinnúmero de criterios, y que eventualmente de esos 51 serán entonces que se van a generar los cambios de rigor, los cambios de lugar, en consonancia con la parte institucional que nosotros habíamos pedido, y que debe ser algo cotidiano, no puede parecer que es fruto o parte de una coyuntura que pueda ser cuestionada, no. Eso tiene que tener nombre, apellido, fecha de funciones, de facultades del Consejo Superior del Ministerio Público, hacer varios, porque no todos entran en el mismo escenario, no hay cómo agruparlo. Ojalá que pudieran estar todos agrupados, pero por una razón u otra, uno tiene 4 años, uno tiene 7, uno tiene 6, uno tiene 5, y entonces buscarle uniformidad a eso, o hacerlo segmentado. Bueno, para tal plaza tenemos un concurso, hacemos el concurso para esa plaza. El procurador pues tuvo que hacerlo ahora, si se quiere, masivamente, para una colectividad más amplia, de meter en el mismo saco a todos los que en alguna forma pues no se había cumplido con ese voto, porque prácticamente no se había hecho nunca, no se había hecho eso. Porque además es una ley nueva, aun cuando hay el espacio, porque estamos hablando del 2011, estamos hablando de que han transcurrido unos 7 años, y cada 4 años debió operar una revisión, una evaluación. En este caso pues se optó por concurso, que es una de las modalidades que tiene que primar, que tiene también que estar prevista, que tiene que estar presente. Pero esa es la aspiración, de que cada vez que corresponda, que haya una fiscalía, una titularidad, de que por tal o cual razón la misma pues ya ha vencido, que se haga la evaluación. Si es esa sola que ha cumplido, hágalo, porque es un tema institucional. Hágalo, no espere. En buena hora lo hizo, pero es lamentable que tuvo que haber un diputado del Partido Revolucionario Moderno, un penalista por demás, Amado Díaz, que tuvo que ponerse los pantalones y exigir una resolución en Cámara de Diputados hace ya un año. Debió haberse hecho antes, y es una tradición, es una costumbre el que se desconozca en la República Dominicana esta institucionalidad. Lo vemos con la Defensoría Pública, lo vemos con el Tribunal Constitucional, con muchos jueces, magistrados, altos cargos que están cesados ya, que cumplieron ya, que perimió, terminó su periodo, y no vemos entonces cómo se ponen en movimiento la mecánica procesal para hacer los cambios. Todo eso es de mucha preocupación, y por eso
nosotros tenemos que saludar lo que ha hecho el Ministerio Público y esperamos que conjuntamente con la labor, el trabajo que está haciendo, en el caso de Odebrecht y estos pasos que estén orientados a la institucionalización de ese cuerpo, pues empiece esto a generar un clima de mayor confianza y que podamos entonces hacer exigencias posteriormente para que el Ministerio Público tenga una total y absoluta independencia que se pueda considerar en una modificación constitucional. Muy difícil de que se piense en modificación constitucional porque a eso se le huye como el diablo a la cruz porque creen que van a levantar o a sacar el tema de la reelección y porque pudieran hacerlo. Un tema por demás, hablar de reelección ahora es inoportuno. Porque ahora lo que tenemos que estar en el tema que hemos abordado en todos estos componentes institucionales, ley de partido, fortalecimiento del Ministerio Público, no es momento, es inoportuno, es extemporáneo hablar de reelección cuando lo que tenemos es una discusión de la ley de partido, de los retos que se